Bueno, y mañana será la coronación de Carlos III, el nuevo monarca de Reino Unido, cabeza de la Iglesia Anglicana Británica y de la Comunidad de las Naciones conocidas como el Commonwealth. Carlos III es rey desde el día que su madre falleció, Isabel II, pero el rito de la coronación, que sigue las reglas nacidas desde la época del medievo, inicia formalmente su reinado mañana. Sí, ¿qué tanto interés genera aún la coronación de un monarca en la Gran Bretaña? ¿Quién sabe? Por lo pronto es un fenómeno mediático global y como vimos con la muerte de Isabel II, ese mismo fenómeno, incluso en una sociedad cada vez más agnóstica como la británica, conserva no solo cierta fascinación, también un extraño fenómeno de unidad en torno a la corona. En unos minutos será oficial. El mundo será testigo de la coronación de Carlos III, de 74 años, quien encabezará la monarquía del Reino Unido. Será el rey número 40 y ocurre 8 meses después de la muerte de su madre. La ceremonia se realizará en la emblemática abadía de Westminster, donde hace 70 años la reina Isabel II fue coronada, una tradición de hace 1000 años. Los especialistas consideran que será una coronación modesta, con 2.000 invitados, 5.000 menos que en el evento de su predecesora. En esta ocasión, los jefes de Estado, las familias reales de otros países y los representantes de más de 80 naciones empezaron a llegar desde el jueves pasado, mientras que el público en general comenzó a acampar desde el pasado lunes. It was absolutely fantastic. We were all having a really good time. We were waiting here at the barrier thinking that they might never come. And then when he came and shook hands, to think that he would be king tomorrow, and I touched his hand and never wanted it again. He looked very relaxed actually, very sure of himself, and he worked his way down the line and you know, I thought he would never come to me, but sure enough he worked here and shook my partner's hand there, and I thought, well look, you can't not, so I put my hand out and he shook my hand, so made my year. En su mayoría son adultos mayores, quienes aprueban la monarquía, mientras que entre los más jóvenes de entre 18 a 24 años, solo 3 de cada 10 están entusiasmados con la coronación de Carlos III. La ceremonia contará con 4.000 elementos de las tropas británicas y de la Commonwealth. La familia real británica es la que goza de mayor popularidad entre las monarquías y siempre ha estado bajo el escrutinio. Los escándalos han sido parte de su historia y Carlos no fue ajeno a ello, como su relación extramarital con Camilla Parker, quien ahora será la reina consorte, y su divorcio con Diana de Gales. Los desafíos para Carlos III son muchos, entre ellos que llega al trono como el rey más longevo en medio de una sociedad británica con mayor diversidad étnica. El reto más importante es evitar la independencia de Escocia, aunque eso no depende solo de él. Pero su imagen y sus relaciones con los líderes de ese país serán fundamentales para conservar a los escoceses dentro del Reino Unido. Además, debe lidiar con la supervivencia de la Commonwealth. Actualmente la organización está conformada con 14 excolonias y protectorados británicos, independientes y semi-independientes. Uno de ellos es Antigua y Barbuda, que tras la muerte de la reina Isabel II, informó que convocará a un referéndum para convertirse en república en los próximos 3 años. Carlos III también tiene que brindar apoyo al primer ministro Rishi Sunak para enfrentar los efectos del Brexit y mostrar que Reino Unido es sólido. Además, debe desafiar su personalidad y proyectar estabilidad como lo hizo su madre, pasar desapercibido en el ámbito político y evitar escenas como la ocurrida en la ceremonia de proclamación, donde se le vio haciendo un arrebato. Es este 6 de mayo cuando comienza la era de Carlos III. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
¿recuerda usted el caso de Proteo, el perrito rescatista que murió apoyando en las labores de rescate en el terremoto de Turquía? Pues bien, en reciprocidad por el apoyo brindado por México, Turquía ha enviado a México un cachorrito rescatista que se unirá a los binomios caninos que ya tiene el ejército mexicano. Llegó a México el cachorro pastor alemán que fue donado por el pueblo de Turquía y será parte del ejército mexicano. Luego de más de 11 horas de vuelo, aterrizó este 2 de mayo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue donado como una muestra de agradecimiento a la ayuda humanitaria que México proporcionó a Turquía tras el terremoto de 7.8 grados el pasado 6 de febrero y donde en labores de rescate falleció Proteo. Primero que nada agradecer a Turquía por ese gesto de solidaridad y también a nuestros hermanos mexicanos que ya tenemos un nuevo miembro de las Fuerzas Armadas. En la terminal aérea le dieron la bienvenida al cachorro de 3 meses y medio, 8 caninos del Centro de Producción del Ejército Mexicano, personal de la Sedena y estudiantes de la Escuela Secundaria número 30. Estamos seguros que se convertirá en un excelente perro de búsqueda y rescate. La institución publicó un mensaje donde reiteró que un héroe se va, pero otro sigue su legado. Este cachorrito se especializará en búsqueda y rescate a cargo del cabo policía militar Carlos Villeda Márquez, quien también fue manejador del perrito Proteo. Es un gran orgullo poder tener un cachorrito desde pequeño también y aparte que sea donado por otro país, es una importancia que le debemos de dar muy grande porque debe de dar resultados en una misión aquí en México y no tanto aquí adiestrado, pero en otros países ayudando. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca. Cuando fue la muerte de Proteo y regresó la misión del ejército mexicano que había ido a Turquía, visitamos a los rescatistas y les contamos cómo había sido aquella misión, pero sobre todo, cómo trabajan esos rescatistas con los binomios caninos. Esta es la historia. Estamos aquí en el campo militar número 1, como le comentábamos, estamos con el general José Luis Cruz Piñón, comandante del agrupamiento de ayuda humanitaria de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército Mexicano, que participó en las labores de rescate allá en Turquía. General, gracias por recibirnos aquí en este campo de entrenamiento. Platíquenos cómo estuvo la misión en Turquía, cómo se desarrolló. Estuvieron prácticamente 10 días entre el traslado de ida y regreso. Así es, señor Fernández, muchas gracias por la oportunidad de saludarlo a usted y a su audiencia. En efecto, teníamos la integración de un agrupamiento de humanitaria por instrucciones del señor presidente. Nos trasladamos a Turquía en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Estaba compuesto por 150 personas y 16 binomios canófilos. Casi 160 personas en el avión, un avión completo, un traslado que llevó más de 20 horas hasta una ciudad de Turquía donde se tuvieron que trasladar, nos comentaba, 8 horas por vía terrestre para llegar al epicentro del terremoto allá en Turquía. Así es, las zonas afectadas por el evento natural tuvieron una afectación de tal manera que el aeropuerto más cercano se llamaba Adana y como ya usted lo dijo, un traslado de 8 horas en autobús para llegar a la provincia de Adiyaman, que fue donde estuvimos trabajando. A ver, ¿cómo se trabaja en un lugar? Sabemos cómo trabaja el ejército mexicano con el plan DN3, lo hemos visto en acción en los sismos de 85, en 2017, en muchas otras oportunidades, pero ¿cómo se llega a otro país, además un país tan distinto, tan diferente, con problemas de idioma? ¿Cómo llegan, cómo se instalan, cómo trabajan? Platíquenos. Bueno, usted lo acaba de mencionar, el plan DN3 nos dio todas las capacidades para estar en posibilidad de llegar a ese lugar y ayudar a las personas afectadas. Hay un centro de gestión de emergencias y desastres, para ello se llama AFAD, que era el que centralizaba los registros de los contingentes extranjeros y era como asignaba las áreas. Hay un tema de un parámetro internacional que por supuesto está calificado el personal del ejército mexicano de la búsqueda y rescate de personas en zonas colapsadas. Entonces ellos nos asignaban las áreas, llegábamos en coordinación con las personas que estaban a cargo y el tema del idioma fue superado porque había voluntarios de Turquía
que conocían el español o cualquier otro idioma y se acercaban justo en esa calidad de voluntarios para hacer el puente entre el agrupamiento y las zonas donde necesitaban nuestra ayuda. A ver, una de las cosas que hubo que lamentar de esta operación fue la muerte de Proteo, de este perrito rescatista. ¿Qué ocurrió con Proteo? Bueno, fue una mezcla de factores que no nos favorecieron. En primera instancia, un viaje distante para llegar al lugar afectado. Fueron más de 20 horas de vuelo en unas condiciones que no están las acostumbradas a los canes de nosotros. Llegando allá había un frío intenso. Sin embargo, demostró muchas capacidades porque trabajó el primer día con nosotros, fue parte de los resultados que logramos, pero al segundo día ya el manejador vio algún tema de malestar, cierta falta de aptitud, fue inmediatamente asistido por la parte veterinaria local y un tratamiento conveniente para su situación, sin embargo no respondió y bueno, falleció lamentablemente. La teniente enfermera Rosa Isela González viajó a Turquía y bueno, tuviste la oportunidad de incluso salvar vidas. Platícame un poco cómo fue este viaje, cómo fue llegar allá. Me platicas que había mucha nieve, que era difícil incluso poder pasar porque allá estaba mucho frío y mucha nieve. Sí, el clima de allá sí es muy frío y para poder llegar a la ciudad de Diyarbakır sí fue un traslado poco pesado, 8 horas, por la situación de las carreteras que estaban llenas de nieve y de algunas instalaciones que ya estaban derribadas por el sismo. Bueno, el tiempo en este tipo de tragedias es fundamental. Entre más rápido, más se puede rescatar o mayor oportunidad hay de encontrar a alguien con vida. Llegaron luego a trabajar. ¿Cómo fueron esos primeros instantes y cómo logras sacar a la primera señora? Pues sí, luego que llegamos a la ciudad de Diyarbakır, nos pusimos a trabajar. Fue un poco difícil por lo del idioma, turco-español, pero hubo muchas personas que nos apoyaron de Turquía, que hablaban español, turco, inglés y nos podíamos comunicar con ellos. Ellos eran los que nos decían más o menos en qué situaciones estaban o quiénes necesitaban ayuda para búsqueda de sus familiares. Y nos informaron que había una persona con vida. Luego el equipo de sanidad fue al lugar donde se encontraba la señora, de alrededor de 70 años. Se pudo rescatar con vida, consciente la persona aún, y fue una satisfacción muy, muy buena el poder aportar con un granito de ayuda a nuestros compañeros amigos de Turquía. ¿Cuánto personal médico fue a Turquía? Personal de sanidad del Hospital Central Militar fueron 3 oficiales médicos y personal de enfermería. Tú actualmente estás en el hospital militar, trabajas ahí fijamente y bueno, tienen muchísima experiencia. Es un hospital donde se trabaja muchísimo y donde ese conocimiento lo fueron a aplicar a Turquía. Sí, exactamente. Estoy actualmente laborando en el Hospital Central Militar. Soy egresada de plantel militar. Como sabemos, el ejército mexicano tiene una gran capacidad para adiestrarnos tanto militarmente como profesionalmente, y en el ámbito de Turquía se pudo trabajar y realizar todo lo aprendido tanto como militar como profesional. ¿Qué fue lo que más te impresionó? La situación de ver las personas que se podían sacar con vida fue muy impresionante, porque los familiares te agradecían ver esa satisfacción en su rostro de ver a sus familiares con vida después de tenerlo 1 o 2 días que ya no tenían esperanza de que estuvieran bien. Esa fue una gran satisfacción. Bueno, estuvieron 10 días, las estadísticas dicen que después de 10 días ya es muy difícil encontrar a alguien con vida. Sí, exactamente, pero bueno, y aunado por el clima, la deshidratación es menos y hay un poquito más probabilidad. Fue por eso que hubo un poquito más de personas que se encontraron después de 5 o 6 días aún con vida. Territorio logró encontrar a una persona con vida en Turquía, 9 cuerpos que le fueron entregados a sus familiares. Y bueno, un gran trabajo el que hizo este perrito allá. Estamos con el sargento Fernando de los Santos, que además de todo es un binomio con Territorio. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias por la invitación. Platíqueme un poco cómo fue primero trasladar a territorio a Turquía y cómo fueron todas estas búsquedas. Las búsquedas, ya llegando en el área de desastre, se tiene que evaluar el terreno para que el perro no se vaya a lastimar. Entonces, ya que pasa una persona para la evaluación, se manda al binomio. El binomio puede andar suelto para las búsquedas. El marcaje es ladrando, o sea, una persona viva o una persona ya fallecida. Territorio iba con usted en el avión, no se había dicho que iban en jaulas y más, eso no es cierto. No, él iba conmigo en el asiento del avión. ¿Al cuánto tiempo de llegar a Turquía? Porque llegaron del aeropuerto que llegaron fueron 8 horas en nieve y después ya llegaron luego a trabajar. Sí, a las 2 horas empezamos a enlazar en el área de desastres. A ver, vamos a ver, hay una persona el día de hoy escondida y vamos a hacer que Territorio lo encuentre. ¿Cómo lo va a encontrar? Mire, ahí tenemos un compañero que va a hacer la búsqueda. Ya va a estar en el perro. El perro va a salir de aquel lado para la búsqueda. Bueno, vamos Territorio, a ver, enséñanos. Ahí está la... Aquí lo vemos. Ahora, tiene que entrar con muchísimo cuidado porque todo este tipo de material se puede derrumbar. Exactamente, el perro ya debe tener cuidado. Y le puede caer encima a la persona. ¿Cómo le hace Territorio? ¿Cómo lo hizo para entrar de esa manera tan tranquila? Ya previo a un adiestramiento de 4 meses, se le enseña varias etapas de trabajo. ¿Estos perritos están entrenados para esto desde que nacen prácticamente y al año pueden comenzar a operar? ¿Cuánto tardan? Pues a nosotros cuando nos los entrega el centro de reproducción es aproximadamente... Está en San Miguel de los Agüeyes, exactamente, ¿no? Es a los 4 meses. De los 4 meses al año, que son un aproximado de 8 meses, nosotros tenemos esa trayectoria para ver y checar la cualidad que nos puede dar el cachorro. Y en ese caso, pues aquí nosotros venimos y si el perro trae ese instinto investigativo, de meterse al área y todo, ese ya nos empieza ya lo empezamos nosotros a entrenar o ya meterlo para meterlo a la especialidad de búsqueda y rescate. O sea, ya el perro ya te da la pauta. ¿De cuántos perritos que se entregan, cuántos se quedan con estas habilidades? ¿Cuántos? ¿Todos? No, me imagino que muchos se van a otras tareas, ¿no? Sí. Ya ve, aquí está lo que es narcóticos, explosivos, pero ya es dependiendo del temperamento del perro y sus cualidades y su agilidad, todo lo que nosotros observamos, y es conforme la rama que él se va a mandar a la especialidad, pues. Muchísimas gracias. Ándale, gracias. De nada. Bien, hijo. Bien. Bien. Bien, hijo. Posible víctima. Bien. Bien, hijo. Ven. Y hoy se conmemoró en México el nuevo aniversario de la Batalla de Puebla, también en los Estados Unidos, porque en ese país esta es la principal celebración de los mexicoamericanos. A 161 años del triunfo del ejército mexicano sobre las Fuerzas Armadas francesas en la Batalla de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las intervenciones extranjeras que ha padecido nuestro país. Siempre el invasor y sus voceros tratan de justificar sus felonías en nombre de la civilización, de la libertad, a veces de la democracia, para ocultar el afán autoritario y la sed de pillaje que los mueve. En la ceremonia hizo un recuento de los hechos que marcaron la gesta histórica de México, sobre el que era considerado el mejor ejército del mundo. ¡Viva Ignacio Zaragoza! ¡Viva Juárez! ¡Viva México!
¡Viva México! ¡Viva México! Mientras tanto, en la capital del país se llevó a cabo la representación de la Batalla de Puebla en Peñón de los Baños, conmemoración que a partir de este año es patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Por la mañana se llevó a cabo el tradicional desfile donde habitantes de las colonias cercanas se unen a la celebración. En donde también se celebra la gesta heroica es en Estados Unidos. Esta mañana el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris acudieron a un restaurante mexicano en Washington. El presidente compró quesadillas de pollo, churros y una variedad de tacos para el personal de la Casa Blanca. Esta fecha es una de las más celebradas para la comunidad mexicana. En la Unión Americana, la conmemoración ha evolucionado a lo largo de las décadas y hoy se erige como un símbolo de la unidad y patriotismo mexicano. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver una muy buena serie, la verdad, muy entretenida, Rabbit Hole, con Kiefer Sutherland, que se hizo más que famoso con aquella serie que cambió mucho de los esquemas de las producciones de espionaje e intriga. 24, la recordará usted. Ahora en Rabbit Hole repite de alguna forma aquel modelo, pero adaptado a los tiempos actuales, en una historia de espionaje, política, intriga que resulta casi adictiva. Vale la pena verla, aunque como siempre, algunos giros argumentales suenen poco verosímiles, pero nada le quita lo entretenido ni su construcción sobre una base de realidad. Que oír el último disco editado, incluso post-mortem, de ese gran poeta, escritor, compositor, cantante que fue Leonard Cohen. El disco se llama Thanks for the Dance y mire, es muy interesante la historia que se desarrolla en torno a este artista canadiense. Murió hace ya 7 años, a los 82 años. Cuando tenía cerca de 60 años, 65 años, Leonard Cohen decidió que ya no iba a cantar, que iba a dejar los escenarios, que ya no iba, simplemente se iba a dedicar a escribir poemas y demás. Pasaron unos años y descubrió que la fortuna, es un cantante muy famoso, había hecho muchas composiciones muy famosas, había desaparecido, se la había robado completita su contador, había quedado sin un peso. Entonces, cerca de los 70 años, Leonard Cohen tuvo que volver a hacer giras, tuvo que volver a componer, tuvo que volver a hacer discos, y qué bueno, porque este disco muestra a un Cohen ya muy maduro, pero creo que como en muchos de sus últimos trabajos exhibe una calidad asombrosa. Y como siempre se lo escucha, a mí me encanta escuchar a Leonard Cohen, porque además de una musicalización fantástica de sus temas, pareciera estar recitando más que cantando esas canciones. Es un disco, como todos, fantástico, y ese último disco lo dejó grabado y falleció cuando ya lo había terminado. Que leer un ensayo magnífico, El cerebro, nuestra historia. Está escrito por el más importante divulgador de temas de neurología contemporáneas, David Eagleman. Dice el autor, esto es lo que dice él: comprender mejor el cerebro supone arrojar luz sobre lo que consideramos más real en nuestras relaciones personales y lo que consideramos necesario en nuestra política social. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo amamos? ¿Qué aceptamos como cierto? ¿Cómo deberíamos educar? ¿Cómo podemos elaborar una política social mejor? ¿Y cómo diseñar nuestros cuerpos para los siglos venideros? En los circuitos microscópicamente pequeños del cerebro se graba la historia y el futuro de nuestra especie. Es una historia y un libro sencillamente fascinante, donde se imbrinca, se relacionan la historia, lo que está pasando en la actualidad, con
los trabajos y los circuitos cerebrales. Es un trabajo destinado a conocer y conocernos a partir de nuestra propia actividad cerebral. Se lo recomiendo, es un libro pequeño, para nada un libro complejo, y es un libro que se disfruta enormemente, El cerebro. Ahí está, todas tus recomendaciones, Jorge. Yo lo invito además a que si quiere ver todos los contenidos de Todo Personal, lo puede hacer en nuestra página de ADN 40. Ahí simplemente escaneando el símbolo QR y puede llegar a revisar todo lo que hay. Y bueno, descanse, tenga un gran fin de semana, por supuesto. Lo esperamos el próximo lunes con toda la información aquí en Todo Personal. Bonito fin de semana y descanse. Sueña bonito, Jorge. Gracias, Viviane. Usted recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.